Hola, hola, buenas noches. Hoy es, Hola, buenas noches. Buenas sí, hoy noches. es martes 18 de abril del 2023 y estamos en la Escuela de la Vida y del Alma. Y vamos a presentar el tema, no me hables de Dios, háblame de ti mismo, de cuánto has realizado a Dios en ti mismo. Y yo soy el doctor Antonio Rangel de Guadalajara, Jalisco, y nos acompañan muchísimas personas el día de hoy, todos muy preparados y capacitados. Miriam Rangel, Judith Miranda, Ulises Barragán, Pablo Cervantes, Rosita Holguín, José Carlos Prado Aviña, Josefina Kier, y todos dispuestísimos a participar y a todos a aportar nuestro granito de arena para hacer muy bonito este tema. Entonces les voy a presentar el escrito para que lo vean y para poder tener esa referencia. Ok. Aquí está. Aquí está. A ver, se supone que ahí apareció la imagen, ¿verdad? Sí. Sí. Y el tema es, no me hables de Dios. Háblame, vamos a complementarle. Háblame de qué, ¿cómo dijimos? De cuánto se manifiesta Dios en ti mismo. Porque ya ven que cuando alguien anda mal, dice, ay, trae el diablo adentro. Como endiablado. Entonces alguien que anda muy bien pueden decirle, ay, tiene a Dios adentro, mire, véanlo, es alguien divino. Anda casi flotando milagros. Ay, se acaba de incorporar con nosotros Sarita de Guanajuato, de León, Guanajuato. Sarita, buenas noches. Bueno, y aquí tenemos, no sé tu micrófono, Sarita, cuando puedas lo arregla. Y aquí tenemos la imagen, y si ustedes se fijan, dice, no me hables de Dios, no me hables de Dios, yo quiero ver a Dios en ti. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Y dice el tema, no me hables de tus creencias religiosas, quiero ver cómo tratas a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, al prójimo, a los animales, a tu preciado cuerpo que es tu templo. Y empezamos aquí, cómo tratas a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, al prójimo y a los animales. Y a todos los animales, ¿cómo los tratas? Dice muy bien, oye, yo te vi comiendo carne. Ah, pero yo no hice nada. Me lo mató el carnicero, yo nomás me lo comí. Ah, ¿y quién le pagó al carnicero para que lo mataras? Pues tú, ¿verdad? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Entonces también así, ¿no? Y a tu preciado cuerpo que es tu templo, ¿cómo lo tratas? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué haces con él? ¿Verdad? Sí se entiende, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces dime qué haces con eso y eso va a dar una clara referencia de cuánto has realizado a Dios en ti, o sea, las cualidades divinas, ¿verdad? No me des sermones sobre la virtud o el pecado, porque es muy fácil decirlo. Todos podemos dar un montón de cosas, decir un montón de cosas, pero hacerlo, muéstrame lo bien que escuchas. ¿Cómo te abres a la información que no se ajusta a tu filosofía personal o tus creencias religiosas, sin juzgar? ¿Cómo regalas algo tuyo al necesitado? No lo que te sobra, sino lo que tienes y lo puedes compartir. No me digas lo despierto que estás o lo libre que te sientes del ego. Quiero conocerte por debajo de tus palabras. Quiero saber cómo eres cuando te encuentras solo o en problemas. Y puedes admitir tu dolor plenamente sin pretender ser invulnerable. O sea, si no te crees Juan Camaney, ¿verdad? Puedes admitir que te sientes mal o te duele o que te equivocaste. Si puedes sentir tu ira sin dar paso a la violencia. Y podría decirse que algo más, ¿no?
Si puedes tú transmutar esa ira en amor, hacer la transmutación interior. Si puedes sentir tu vergüenza sin humillar. De que la vergüenza que tú puedes sentir no te lleva a humillar a otros para usarla como mecanismo de compensación, para no humillar a los demás. Si puedes arruinarlo todo y admitirlo, que digas, me equivoqué, hice esto mal. Si puedes decir, lo siento, sinceramente, pero de corazón, discúlpame o perdóname, me equivoqué, lo hice mal. Si puedes ser plenamente humano en tu divinidad, o sea que dentro de ti, ser humano, pero manifestar la divinidad. El Dios del universo ya conoce tu potencial, tus secretos, tus logros, tu esencia, tu mente, hasta lo más profundo de tu alma. O sea, ya conoce todo y está dentro de ti, y con el ojo que todo lo ve, está observándote y sabe perfectamente cómo eres. De hecho, hay una experiencia que me contó una señora de que tenía visión y me dijo, tuve un sueño que me moría. Dice, y que al morirme pasaba a través de un cristal mi alma. Y ahí ya se veía en el cristal, se veía exactamente cómo era. Yo me podía ver cómo era como persona, con todas mis cosas, lo que había hecho, mis defectos, emociones, deseos, sentimientos, pensamientos. El sentimiento es muy importante. ¿Qué sentimiento tenemos para los demás, para los que nos hacen cosas? ¿Qué deseamos? Que nos vaya bien o que nos vaya mal. Lo primero que hacemos como humanos es, ojalá le pase algo para que entienda, ¿verdad? Y esa es una forma de venganza, el sentimiento. Pero como es muy sutil, casi nunca lo percibimos. Y siempre está actuando ahí, pero no nos damos cuenta o lo bloqueamos con nuestros mecanismos de defensa. Y dice, hay personas que necesitan ser inspiradas por tu forma de vivir para probar conocer a Dios o para probar que existe Dios. Por favor, no me hables de Dios. Muéstrame a Dios en ti. Bueno, sí se entendió el mensaje, ¿verdad? Sí. Ahora, Sí. ¿qué opinan de todo esto? ¿Qué opinan de su opinión de todo esto que hemos hablado? ¿Qué les pareció? ¿Qué creen que existe en esto? O si tienen más datos o más elementos que aportar. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién quiere opinar primero? Que empiecen las mujeres, maestro. Las mujeres Primero las primero, mujeres. las más intuitivas. Ya ven cómo son. Pues a mí me gustaría opinar, si puedo empezar yo. Claro. ¿Sí? Me resonó el tema desde que vi el nombre, porque en lo personal estoy pasando una situación con un familiar que está muy apegado a cierta religión. Entonces, antes de estar apegado a esa religión, era como neutro, como tranquilo, no te juzgaba tu creencia, tu filosofía o lo que tú creías. Al empaparse de esa religión, que no voy a decir cuál es, empezó pues a juzgar, ¿no? A decir, no, estás mal, tienes que hacer esto no lo hagas, estas creencias son falsas y así, ¿no? Y entonces yo me preguntaba esto que nos estamos preguntando, ¿no? O sea, si estás tan apegado a Dios, entonces, ¿por qué ese afán de, no, entre comillas, atacar, pues, las otras creencias o las otras visiones o las otras formas de ser? O sea, eso me lo estaba como cuestionando, ¿no? Dudando. Decir, bueno, debe de haber una coherencia, ¿no? En el pensar, en el creer, en el hacer, en el decir, en el sentir, y pues eso no estaba pasando con esa persona. A eso es lo que quisiera yo como aportar, ¿no? Y tampoco yo debería de estarlo juzgando o criticando lo que está haciendo, ¿ah? Pero pues me cuestionaba, ¿no? Yo decía, ¿qué onda? Esa sería mi aportación. Sí, sí, es verdad. Fíjense que en eso, como el extremo que sería que la Inquisición, ¿no? La Santa Inquisición, que andaba quemando y torturando en el nombre de Dios para purificar las almas y eliminar todo el mal sobre la tierra, pero torturando en nombre de Cristo, pues es el extremo del fanatismo religioso. ¿Y cuántas barbaridades se han cometido por el fanatismo religioso? Y por eso dice, aquí está escrito, no me des sermones sobre la virtud o el pecado. Muéstrame lo bien que escuchas, cómo te abres a la información que no se ajusta a tu filosofía personal o tus creencias religiosas.
sin juzgar. ¿Cómo regalas algo tuyo? Bueno, hasta aquí sin juzgar. O sea, ¿cómo eres tolerante con los demás? Porque, pues Dios, la divinidad acepta a todos y a todos, como sean, con religión, sin religión, ateos, como sea. Y no trata de imponer un punto de vista. Y el que trata de imponer un punto de vista, pues ya cayó el fanatismo religioso. Y eso no es, como decía un muchacho, un amigo de nosotros, decía, eso no es de Dios. Desgraciadamente, según ellos pues se acercan y en realidad se están retirando, como los fariseos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que decían los fariseos, Dios mío, vestidos de blanco, hacían sus abluciones y sus oraciones, dirigen ceremonias. En la parábola del fariseo que dice, Dios mío, te doy gracias por haberme hecho tan limpio, tan blanco, tan puro, tan sabio. Y decía el divino maestro, decía, y llega otro más humilde, sencillo, y dice, Dios mío, perdóname por ser tan pecador, por tener tantas fallas y defectos. Dice, ese está más cerca de Dios que el otro. Porque por lo menos está reconociendo con humildad sus defectos, y el otro se cree que ya está iluminado y es perfecto. Y ahí ya se retira del aspecto divino, está por la soberbia personal. Entonces, y es sencillo, pues, esa sencillez y humildad, pero cuesta mucho trabajo porque traemos muy fuerte todo eso. Y esto que dice Judith es una muestra de cómo las personas, pues, podemos caer a ese fanatismo religioso y también creer que nuestras creencias son las correctas y tratar de imponerlas. Pero es importante siempre exponer y nunca imponer, porque a lo mejor alguien que no tiene, digamos, tanta capacidad intelectual como podemos tener nosotros, dice cosas más sencillas o está más en lo correcto con sus cosas sencillas que nosotros con las cosas intelectuales muy elaboradas. Y ahí está lo importante del caso, pues que necesitamos ser prudentes con todo eso para no caer en ese error. No, Sí. espérame. Es que aquí hay algo que necesito que tengan claro, y yo creo que esta es una idea que ya también se descartó filosóficamente hace muchos años, de esta idea de que el ser humano como un ser objetivo, racional, autónomo, o sea, realmente eso es una mentira, eso es una mendiga chaqueta mental que nos hemos hecho de el ser humano racional, porque en realidad el ser humano no es racional ni es objetivo, es todo lo contrario, es irracional, es subjetivo, deseoso, entonces incoherente, no, por naturaleza, nuestra naturaleza no es para ser racionales o coherentes o pensar de manera lógica o hacer ese tipo de cosas. Bueno, lo que ocurre es que en el humano está toda la gama de posibilidades, ¿se acuerdan? Está como dice Nietzsche, pues lo repetimos otra vez, el hombre es como un gran árbol cuyas copas llegan al cielo y las raíces al infierno. Y está toda esa gama de posibilidades. Y pasamos por la etapa del intelectualismo, ¿no? Racional, pues el que usa la razón. Pero ¿hasta qué grado se usa la razón, no? Porque cuando está el individuo, por ejemplo, fanatizado, pues ya no está usando la razón, está bloqueando la razón, se está bloqueando. Y en verdad, pues, pocas gentes son verdaderamente racionales y lógicas y congruentes. Pero cuando una persona llega a cierto estado de madurez, ya tiene algo y también algo de objetividad. Platicando con un filósofo, yo le dije, es que cuando la persona ya madura, ya tiene objetividad. Dijo, no hay nadie objetivo. Digo, bueno, tiene razón, no hay nadie 100% objetivo, pero sí hay niveles de objetividad. Ya Todos, sí. todos nos dejamos llevar por nuestras vivencias, por nuestras experiencias, por nuestras emociones, porque realmente yo creo que para ser realmente objetivo se tiene que ser muy frío, muy sin sentido, ser más como un robot para poder ser así, racional, objetivo, congruente, ¿no? Entonces, nosotros, al parecer por naturaleza, se nos complica, pues, por todo esto de los sentimientos, las emociones, las vivencias, y también por eso los conceptos e ideas de los grandes filósofos, pero pues porque al final de cuentas recordemos que también eran humanos y hablaban desde su experiencia.
Ujú. Sí, pero ustedes ven esto. Bueno, en primer lugar, para que aclarar el concepto, por si alguien no lo tiene claro, de objetividad y subjetividad. Subjetivo es aquel individuo que juzga todo de acuerdo a él como sujeto, ¿no? Y el ejemplo que les pongo es cuando se pelean dos niños en la escuela, llegan a la mamá y tu niño tuvo la culpa, no, el tuyo tuvo la culpa, no, el tuyo. Porque no son objetivos, no ven las cosas de acuerdo al objeto, sino al sujeto, ¿no? Y el que puede ser objetivo ya ve las cosas de acuerdo a los objetos externos, a los acontecimientos. Pero para eso se necesita un grado de madurez. Y entre más inmadura esté la persona, obviamente más fuerte está su alma animal y más fuerte están sus mecanismos de defensa y ve todo de acuerdo a su subjetividad, a lo que ella quiere, a lo que ella juzga. Y cuando la persona va madurando, empieza a ver las cosas más claras y a reconocer a los demás y a reconocerse él mismo. Y entonces ya no juzga tanto y ya ve todo con mayor claridad. Con mayor claridad. Como decía ese amigo filósofo, me dijo, y es que nadie es objetivo. Dije, efectivamente, nadie es objetivo al 100%. No podemos serlo porque, por menos que sea, traemos esos sentimientos, instintos, emociones, deseos, pensamientos, pasiones. Traemos eso. Traemos todo eso dentro de nosotros, aversiones, resentimientos, rencores. Pero en la medida que vamos madurando, vamos superando poco a poquito eso. Entonces vamos adquiriendo un poquito de objetividad. Y ya podemos ver las cosas como son un poco y podemos apreciar a los demás como son, sin pedirles que sean como nosotros queremos Cómo son las cosas y cómo son realmente. ¿sí? Porque Bueno, porque desde esa perspectiva estás hablando desde tu juicio, desde tus conocimientos, desde lo que tú sabes, pero realmente, ¿dónde queda la verdad absoluta? O sea, ¿dónde está la racionalidad? ¿Dónde está el que dices, bueno, esto podemos ya hacerlo sin pedir nada a nadie y todos esos ejemplos? bueno, en realidad la verdad absoluta no la tenemos, ¿eh? Quizá dicen que los iluminados, que Jesús, que Buda, que Krishna, y tal vez puede ser, ¿verdad? Puede ser, pero nosotros que no hemos llegado a ese estado, no tenemos la verdad absoluta. Y nadie tiene la verdad absoluta. Todos tenemos la verdad parcial o fracciones de la verdad. Y conociendo eso, pues entonces dejamos de ser impositivos. Nada le decimos, bueno, esto yo lo considero así, o creo que es lo más aproximado o lo que yo comprendo. Pero cada quien tiene ese grado de objetividad y ese grado, pero cuanto más madura sea la persona, tiene un poquito más de objetividad. A ver, ¿quién? Sofi, pero no es Sofi, es Sarita. Hola, profe. Muy interesante el tema. Yo creo que realmente en eso radica. Por eso las personas siempre decimos, no hay que hablar ni de política, ni de religión, ni de esas cosas, pues porque son temas que son de controversia, justo por lo que acabas de explicar tú. Mira, yo creo que no podemos decir, si nos expresamos y decimos, es que los seres humanos somos torpes, somos irracionales, somos bla, bla, bla. Entonces estaremos hablando de un ser humano que acaba de brincar al proceso evolutivo de humano. Entonces, bueno, si nuestra aspiración siempre es ir hacia arriba, hacia la evolución, entonces, pues, bueno, nuestra aspiración y nuestro concepto de ser humano tiene que ser elevado, ¿no? Si lo minimizamos, pues entonces nos vamos a conformar con lo poco que se nos pueda dar. El conocimiento, cuando lo hacemos de subjetivo a objetivo, deja de ser solo conocimiento y se percibe como sabiduría. Y el tema de Dios es un tema precisamente muy subjetivo, porque el individuo percibe a Dios conforme a su prototipo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el Dios el familiar de nuestra compañera es un Dios juicioso. ¿Por qué? Pues porque su practicante, porque pues Dios es un verbo, no un sustantivo. Entonces, su practicante es una persona que a todo le tiene que poner un estereotipo o que constantemente está como en estos. Entonces, como para otra que pues así es.
si una persona es muy amorosa, todo dulce, si una persona es de guerra, pues Dios va a ser de aquí. Cuando Se está cortando bastante. Sí, se está cortando lo demasiado. entendemos desde nuestra capacidad de percepción. Y entonces, Ya no te escuchamos, Sofía. Sí, por alguna razón ahí falló, como que falló el internet, ¿eh? decimos, ay, sí, pensamos muy parecido, porque nuestro nivel evolutivo va. Pero ¿hasta qué punto nosotros Sí. llegamos a calificar algo Definitivamente no entendemos lo que como evolutivo o sea, sabiduría? ¿Cómo estás también tan segura de que Dios o alguien santo o alguien casi perfecto escribió la Biblia? pues desde el momento en que empiezas a ser una persona honesta, como una persona de verdad, como una persona de justicia. Y ahí- Ah, no, bueno, es que entonces ya nos tendríamos que hacer, porque entonces tendríamos que hablar de las 7 religiones, de qué predomina en cada una de ellas, de cómo percibe el individuo, y eso ya sería muy complejo. Yo creo que aquí lo que hablamos más bien es como de esa práctica, de lo que significa Dios, que significa amor y la capacidad de empatía, de manejar como los valores que te llevan a ser un ser humano más, pues eso, evolucionado. Si tú dices, no, pues es que el ser humano es irracional, es instintivo, pues entonces estamos hablando de un ser humano que está más pegado a la fase animal que a la fase divina. Y entonces esa sería la aspiración del humano. Pues. Tenía que tocar el tema negativo, la parte negativa del ser humano, porque es la única forma de subir, de proceder, de avanzar. En otro aspecto, si no les llevo la contraria, todos están de acuerdo que hay algo que se llama dialéctica. Y si esas dos ideas no se ponen en choque y no se intercambian las ideas, no hay, no sube el conocimiento, al contrario, se estanca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver las dos partes, positivo y negativo, y estar bien abiertos a escuchar opiniones distintas. O sea, la negatividad, aunque no les guste, aunque les parezca desagradable, es sumamente importante para poder avanzar, porque realmente cuando llegas a un punto en el que ya no aguantas, ahí es cuando realmente empieza el cambio, pero la gente no, o sea, la gente quiere ser positiva, quiere cambiar con puro positivismo, quiere decir, ay, no, estoy triste, no, no estés triste, ponte a ver videos motivacionales, por favor, quieren sentir mayor placer, váyanse al final del péndulo, húndanse al -0, tengan tolerancia a la frustración y van a ver cómo van a sentir mayor placer y cómo van a gozar más sus momentos de dicha. O sea, se los digo por experiencia, porque yo antes así era, y la verdad es que no funciona el estar escondiéndome, porque honestamente lo que se hace cuando se ponen a ver videos motivacionales de que, ay, que tú eres no sé qué tanto y que no sé qué, lo único que estás haciendo son chaquetas mentales y pues no eres capaz de enfrentar lo que estás viviendo en ese momento y lo único que haces es esconderte detrás de eso para no aceptar lo que sientes. Por eso Nietzsche decía, cuando miras mucho tiempo un abismo, el abismo te mira a ti. O sea, te estás ya enfrentando prácticamente con lo que tienes enfrente. No sé si me estoy dando a entender. Sí, claro, claro que sí. Claro, y es bueno y es necesario, y todos pasamos por esa etapa de ver lo negativo y ver los elementos inferiores. Y claro, pero eso es para observarlos, verlos y analizarlos, no para quedarnos ahí. Sabemos que existen todos esos elementos inferiores y hay que pues, descubrirlos y vivirlos y superarlos, que sería lo ideal. Pero para Sí, superar, vivirlos y sentirlos, exactamente.
A lo que me refiero es eso, sentirlos, no evadirlos, porque yo siento que la forma más, por así decirlo, la mejor forma de enfrentarse es sintiéndolos, no evadiéndolos, y es la mejor forma de, pues, dejar pasar el sentimiento, ¿no? Reconociéndolo, no escondiéndolo detrás de un video motivacional y que la chingada y que no sé qué, que te dicen, no, que tú eres chingón, que eres único, que eres especial, que no sé qué, y así. Sí, eso se llama coco wash, ¿verdad? Te daban la cabeza y te dicen, no, tú eres lo mejor, tú eres esto. Bueno, en terapia se usa, pero es una terapia de apoyo, pues, para sacar a la persona que está hundida. Porque hay un principio que dice, al que está ahogándose, no lo regañes, no le digas sus verdades. Te lo dije, al que está ahogándose, sácalo primero. Y ya que esté fuera, entonces ya lo reprendes o lo dices sus verdades. Y por eso es importante, pues, cuando alguien está muy mal, darle terapia motivacional y hacerlo sentir bien para que reaccione y después poder trabajar ya en todos los elementos internos que tiene que enfrentar sus demonios internos. Enfrentarlos, descubrirlos, trabajar con ellos y si le es posible superarlos, a la medida que le sea posible superarlos. Pero eso sería lo ideal, ¿no? Y también ocurre así con el concepto de Dios y con esos elementos que siempre tenemos nosotros queriendo como sentirnos, todos quisiéramos sentirnos, como dice un proverbio, dice, si tú te sientes que eres muy, muy humilde, tu ego es el que está queriendo ser humilde. En realidad a lo mejor no eres tan humilde. Tu ego quiere sentir siempre humilde porque quiere siempre ser el mejor de todos. Y así es. Y entonces es importante ver todo, ver todos y saber reconocer todo, ¿verdad? Pero es una virtud, saber reconocer todo porque obviamente estamos manejados por los mecanismos de defensa psicológica. Estamos con todo eso y ahí es donde hay que empezar a trabajar poco a poquito para empezar a reconocer todo eso. Está muy bien lo que dice Tony. Enfrentar. Y un poco de mi parte es un poco hacerlos entrar en duda para que no estén como que muy tan seguros también de lo que se dice, porque créanme que no hay nada más peligroso que una persona que no se cuestiona sus creencias, porque creen que en la Santa Inquisición se hacía lo que se hacía, porque creen que ciertas personas son castigadas por su sexo, por el color de piel. O sea, ahí está el detalle, porque cuando no cuestionamos nuestras creencias caemos en ideologías. Sí, sobre todo en fanatismo, ¿no? Ya decimos, esta es la verdad, esto es lo correcto, esto es lo cierto, y ahí ya caímos en extremismos y fanatismos, y ya nos alejamos de la gran verdad. La gran verdad es todo el gran conjunto, sí. Muy bien. A ver, ¿y qué opinan los demás? A ver, yo sé que tienen mucho que decir. A ver, adelante, adelante. ¿Cuál es la gran verdad? Pues, a ver. Bueno, para darle lugar a todos, para que también opinen, voy a decir así en forma sencilla. La gran verdad es la existencia misma en su esencia. Esa es la gran verdad. Y pues yo creo que la gran verdad es la que tiene cada quien. Bueno, esa no es la gran verdad. Esa es la verdad individual y personal de cada quien. Para alguien esa es su verdad. Pero cuando uno sabe un poquito y sabe que no sabe, entonces uno sabe que su verdad no es la gran verdad. Es una partecita de la verdad. Pues sí. Que es el antiguo, en aquella narración del país de los ciegos, ¿no? Que estaba en un país de ciegos y el rey quería saber cómo era un elefante, mandó a 4 emisarios, uno le tocó la panza, otro la trompa, otro la cola, otro las orejas. Y ya regresaron. ¿Cómo es el elefante? Es palmeado, así como una palma. No, no es cierto, o sea, es como columnas. Y el otro dijo, no, es como una manguera alargada. No, el otro dijo, no, es como un látigo. Y empezaron a pelearse todos. ¿Y cuál era la verdad? Pues que todo era cierto, no sabían ciertos aspectos de la verdad. Pues cada quien tenía su verdad, claro. Había una frase que no me acuerdo quién le decía, creo que era Sócrates, y él decía, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Exacto. Entonces ahí empieza uno y sabe lo que no sabe todo. Entonces dice, bueno, y yo así como dijo, ¿quién decía? No me acuerdo quién decía, Capulino, quién decía, yo opino, y ya lo callaba el chavo, ¿no? Y luego ya que decía, yo opino, cállate, yo opino, y lo callaba.
Ujú. Es verdad. A ver, mi hermano Juan Carlos, ¿querías decir algo? Ah, sí, quería comentar, por ejemplo, que mm, una cosa no es justa porque Dios la quiere, sino que Dios la quiere porque es justa. Esto lo dice San Agustín en su libro de las Confesiones. Pero bueno, nosotros sabemos en nuestra vida cotidiana, todos los días, que a veces hacemos algo que nos parece bueno y algo, o hablo por mí, algo que me parece no bueno, lo contrario, los opuestos. Entonces, es bueno reconocer, como dice Ulises, por ejemplo, es bueno reconocer la polaridad, este, pero no se complementa el pluralismo. Recuerden que la polaridad, por ejemplo, siempre, en la Por polaridad ejemplo, siempre hay algo que a lo mejor hacemos algo que no estamos contentos de haberlo realizado. A lo mejor hice, no sé, me preparé un taquito y le preparé un taquito con los que convivo, con la familia o con amigos, no lo sé. Y a lo mejor le faltó algo. Entonces, oye, nos faltó un chilito, nos faltó limoncito, nos faltó algo más para que supiera esto más sabroso. Entonces, pues ya nosotros arreglamos esa cuestión. Entonces, la hacemos buena cuando ya le ponemos eso que nos están pidiendo. Y entonces nos vamos al otro polo. Pero aquí lo interesante es que hay muchos ejemplos a hablar de los polos. Em, pero, por ejemplo, también en pensamientos, pensamos algo, como decía hace ratito el maestro Antonio, pensamos en algo que le pase a alguien que no nos cae muy bien o que nos hizo algo, o viceversa, queremos que a alguien también le vaya bien. Entonces hablamos de la polaridad y esto es parte de la evolución del pensamiento dentro de la dialéctica de la que se comentaba hace ratito, pero no propiamente en el método dialéctico, porque eso es muy propio de la ciencia. Pero también es interesante que nosotros en nuestras experiencias vayamos reconociendo lo que es lo bueno de lo malo. Entonces, cuando vamos pasando por ahí, llega un momento de reflexión, de aprender a reflexionar, en que entre los dos polos se encuentra un centro. Y eso es lo que se le llama justo. Recuerdo que una persona muy reconocida de algunos aquí de nosotros estaba dando una plática por allá en Europa, si mal no recuerdo, y justamente cuando está diciendo estas palabras, que ahorita las voy a decir, va entrando una señora, de esas que visten de negro durante mucho tiempo, va entrando para escuchar qué es se está tratando, la charla, la plática de la que está hablando. Entonces dice la persona que está dando la plática, es que Dios no es, no es bueno. Entonces que como la señora se queda, ay caray, como diciendo, porque así decimos que Dios siempre es bueno. Entonces dice, pero tampoco es malo, es justo. Entonces, Dios, por ejemplo, en este sentido, yo lo he percibido en tres fuerzas en las que Él está compuesto. Y se habla mucho de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y si nosotros lo decimos en una forma más sencillita, por ejemplo, podemos decir, es que el Padre es el que da la vida. El Hijo es la forma que representa lo que es la vida. Y en su máximo esplendor, pues viene siendo el ser humano en este caso. Y él es el prototipo principal. Y luego lo que es el Espíritu Santo viene siendo lo que es el pensamiento, pero es un pensamiento refinado, un pensamiento en el cual ya tenemos un juicio muy importante y tenemos esa parte del discernimiento. Cómo hay que discernir, cómo hacer las cosas, a ver. Entonces, aquí es lo que hacían, por ejemplo, en los libros sagrados, en este caso, en la religión judía cristiana, por ejemplo,
los profetas, ya sean mayores o sean menores, porque hay todo un rollo de estudio al respecto. Pero los profetas siempre eran justos. Ya sabemos historias de Salomón, su comportamiento, Moisés, etcétera, y los demás profetas que se comentan ahí. Y al final de cuentas ellos eran los que ponían orden social, pero obviamente ellos ponían orden en la familia y ellos sabían. Gandhi, ya más para acá, Gandhi también era muy justo, Gandhi. Y todas esas personas, mujeres y hombres, desarrollan esa faceta de su interioridad, es cuando se empieza a tener esa historia de su evolución del pensamiento, porque la historia no es como nosotros la conocemos, así ya para terminar, no es como la conocemos la historia de las narraciones del pasado, de ciertos acontecimientos y personas que participaron en esos acontecimientos. Eso no es la historia, eso se llama historiografía. Entonces la historia realmente significa la evolución del pensamiento que según eso, algunos que han vivido muchas cuestiones de todo tipo, las dividen prácticamente en tres esa historia, en tres partes. Creo que no me acuerdo si ya lo había comentado aquí en algún momento. Y ya para terminar, los digo, la primera parte de la historia del pensamiento de un ser humano consta que cuando estamos chiquitos, eh, cuando tenemos todavía el pensamiento mágico, que es no sé, hasta los 5 años, hasta los 6 o hasta los 7 años, dicen algunos, en donde tenemos un contacto directo con lo que nos rodea. No necesitamos intermediarios como para que nos digan qué es o de qué se trata, no. En esa parte se le llama certeza sensible. Es una sensibilidad, es una certeza que en esa edad todos llegamos a pasar y pareciera que todo tiene vida. Vemos las nubes y parece que tienen formas y tienen su vida. Y como les decía, el ejemplo más reconocido en los niños es subirse a una escoba, a un palo de escoba y decir que es el caballo. Entonces, eso es muy frecuente. Pero esa certeza sensible, todos los niños, todos los seres humanos lo tenemos. Cuando vamos a ir creciendo, estamos creciendo, nos estamos desarrollando también en el pensamiento y en el desarrollo psicomotriz, por ejemplo. Entonces viene la segunda etapa, y es aquí lo que estamos hablando mucho de esa segunda etapa, que viene siendo lo que es el reconocimiento de la polaridad. Entonces, en ese reconocimiento de la polaridad es cuando ya empezamos a distinguir perfectamente el comportamiento de nuestra mamá, de nuestro papá, de arriba, de abajo, no, sí, etcétera, ¿no? Entonces ya empezamos a tener esas dos facetas o esas dos partes de lo que es bueno o malo. No hagas esto, si haces esto, bla, bla. Entonces, son ciertos condicionamientos que nos estamos presentando. Y decimos, bueno, a ver, y así seguimos creciendo, seguimos creciendo. Pero llegamos a una tercera etapa de una forma natural en muchas veces, no digo en más de las veces, pero sí en muchas veces, en donde la tercera etapa consiste en un amanecer espiritual, así se le llama. Entonces, certeza sensible. Dos, lo que es el reconocimiento de los polos, de los lados. Y tres, el amanecer espiritual. Se juntan los dos, nos damos cuenta. Es muy parecido a la parte de la certeza sensible, donde estamos sintiendo, pero siendo adultos, por ejemplo, ya que como estamos aprendiendo, cuando somos más reflexivos, más meditativos, etcétera. Entonces, como ya vamos teniendo ese discernimiento, de a ver, aquí hay algo que mi hija, mi hijo, mi nieta, mi nieto, tal persona, mi hermana, mi hermano o amigos están por este lado, están por este lado. Yo pienso que esto es cuestión de que no se hagan daño ni uno ni los otros, porque a veces lo bondadoso también puede hacer daño, mucho daño.
De tal manera que en la historia, por ejemplo, los grandes hombres que comentó hace ratito, querido Antonio, este, de lo bueno, buenísimo, o de lo justo que hacía Jesucristo, ¿cómo es posible que lo llegaron a crucificar? Lo mismo con Sócrates, siendo tan bueno él, ¿cómo es que le dan a través de la cicuta, por ejemplo, ¿no? Y así nos vamos hasta que a Gandhi, de tan bueno también, cómo es así, cómo le apagan su vida eh, de la misma bondad, porque la maldad es mucho por ese lado. Entonces, aquí hay un predominio, ya para terminar, esto de lo que es la parte de mm, digamos, del objeto sujeto, no es tan fácil de tener ese compromiso en donde, es que cada cosa tiene su propio lenguaje y nos está diciendo algo. Los colores, la forma, las dimensiones, todo ello casi no lo veo así porque son cuestiones perceptuales. Pero cuando entramos un poquito a través de la percepción, que es donde actúa precisamente la segunda etapa del reconocimiento de la polaridad, es porque entran los sentidos. Pero vayamos más allá de los sentidos. Entonces es cuando empezamos ya a elaborar en un mejoramiento, en un mejor desarrollo, lo que son los sentimientos para que se expresen a través de las emociones de una manera más aceptable, tanto en un lado como en el otro. Eh, Entonces eso para mí se me hace también muy importante. Entonces, la verdad, cuando le preguntan a Jesús Pilatos, ¿qué es la verdad, por ejemplo? Él no habla, se queda callado. Entonces quiere decir, bueno, es que si yo le explico la verdad mía a través de mi Padre, Dios, algo así, no la va a entender Pilatos, porque está en otro rollo. Sin embargo, en un contexto, ya podemos hoy en día, en estos tiempos actuales, ya podemos encontrar más la verdad a través del conocimiento, de la sabiduría. El saber os hará libres, dicen algunas Biblias. Otras dicen, la verdad os hará libres. Entonces la sabiduría viene del saber. Recuerden que el saber significa sabor, sabor. Y si yo me como un platanito, una manzana, un taquito sabrosón, eh, ya sé del sabor de lo que se trata. Entonces, saber del sapere en latín significa sabor. Entonces, la sabiduría es nosotros haber saboreado experimentalmente nuestras vidas, en nuestro pensamiento, en las emociones, en el mismo cuerpo. Esto es una sabiduría que la aprendemos o aprehendemos y luego ya después desaparecen los conceptos. En la segunda etapa de polaridad de la que estamos hablando ahorita, estamos hablando de conceptualizaciones distintas de lo que cada quien así lo percibe. Pero la verdad, por ejemplo, es un conjunto de semiverdades. Como decía maestro Antonio, bueno, esa es la verdad individual. Sí, cierto. Cada quien tiene su propia verdad. Pero cuando realmente este, participamos y compartimos esa semiverdad con mi otra semiverdad de la otra edad, una mujer, un hombre, en mi familia, etcétera. Entonces, que como ya no hay problemas, porque los conceptos dejan de ser, porque los conceptos es puro palabrerío, es un conocimiento que no nos consta del todo. Pero el saber o la sabiduría sí nos consta porque ya lo probamos y sabemos de qué se trata. Entonces, más o menos creo dar una idea de mi parte. Grupo, querido grupo. Muy bien, muy bien. Pablo levantó la mano. A ver, Pablo, ¿qué nos dices? ¿Qué hubo? Sí, buenas noches otra vez a todos. Hola. Creo que el tema era, no me hables de Dios, dime qué haces tú. Ujú. Entonces, pues yo no he escuchado nada sobre esto.
Eh, ¿Qué nos puedes decir de esto tú? ¿Qué experiencia tienes tú de esto en ti mismo, en lo que has vivido y en otras personas? yo creo que sí comparto que la sabiduría es el saber, el experimentar, el ser, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus experiencias para en este plano, en esta experiencia terrenal? Yo creo que ese era el tema. ¿Qué he hecho yo? Te puedo hablar de mí, ¿no? ¿Qué he hecho con mis semejantes? Mis semejantes me refiero al perro, me refiero al alacrán, me refiero al ratón, me refiero al gato, me refiero al mendigo, me refiero a quien llegó a pedirme un vaso de agua, me refiero a quien vi y tal vez no pedía nada, pero yo vi la necesidad que tenía y me acerqué para decir, ¿ocupas algo? ¿Puedo ayudarte en algo? Este, y a través de lo que yo he vivido, porque también he tenido experiencias muy fuertes, para saber que yo pienso que venimos a equilibrar, ¿no? Ni somos buenos ni somos malos, simplemente venimos a equilibrar y a experimentar, a crecer a saber de dónde venimos para poder regresar a casa, para poder regresar con el Padre, con Dios. Yo he tenido experiencias de todo tipo, buenas, no buenas, más o menos no buenas, y he experimentado en carne propia mucho no bueno, mucho bueno. Y hoy puedo decir que busco estar en paz conmigo, estar en paz con mis semejantes, escucharlos a todos, escucharlos a todos. No soy muy paciente, en realidad yo no soy paciente. Trato de escucharlos a todos, todos con mucho conocimiento, todos con mucha sabiduría. Agradezco sus comentarios y todo, pero en realidad es ¿qué puedo yo aportar para que este mundo sea mejor? ¿Qué puedo yo aportar para que mi trascendencia aquí deje huella? Para que el día de mañana digan, wow, este, eh, pues Pablo pasó aquí en tal año y pues hasta donde tenemos conocimiento trató bien a sus semejantes o intentó tratar bien a sus semejantes, porque sí, pues en realidad somos humanos y de repente estallamos y todos en determinado momento estallamos y todos en determinado momento criticamos. Yo soy de una religión católica, ultracatólica, así, en una religión ultracatólica, permíteme. Yo vengo de una religión ultracatólica, entonces yo me considero hoy sin religión. Estoy abierto a todo, a todas las opiniones, a todas las religiones y a todo lo que sea información para poder crecer en lo personal y trato de llevármela bien con todos mis semejantes, así sea el alacrán que se mete a mi casa, lo trato de llevar a su hábitat y ponerlo donde pertenece. Si una mosca está en mi cuarto, yo quiero sacarla, no quiero matarla. Y trato de llevarme bien con todos mis semejantes, desde la cucaracha es mi semejante, el alacrán es mi semejante, el ratón es mi semejante, el perro que está en la calle y no tiene que comer, busco que darle de comer, que darle de beber. Eso es lo que yo hago para estar bien conmigo. Para quedar bien con nadie, no, yo no pretendo quedar bien con nadie. Me gusta, lo hago por amor a mis semejantes, porque sé que así el alacrán que se metió a mi casa, él no quería estar ahí. Él llegó. Entonces yo tengo que regresarlo a donde él pertenece. Gracias. Muy bien. A ver, A Mari, ver, tú que no, a ver, Tony, ¿tú quieres algo opinar antes una de duda. Mari? Tengo una duda, los tengo que cuestionar. ¿Qué es lo bueno? Quédense Mm. pensando en esto. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo justo? ¿Lo bueno es realmente tan bueno como nosotros decimos que es? ¿Lo bueno es realmente lo que nosotros calificamos como bueno? ¿Lo malo es realmente malo? ¿O lo bueno puede, o sea, lo bueno siempre va a ser bueno o tiene algo de malo? ¿O lo malo siempre va a ser malo y tiene algo de bueno? ¿O cómo? A ver, porque aquí estamos hablando desde los prejuicios
que cada quien nos metemos de lo que es bueno y lo que es malo desde lo que se nos ha enseñado. Pero realmente, ¿lo bueno es tan bueno como se dice? Ujú. Sí, muy interesante. Yo creo que para resumir, porque ya no tenemos tanto tiempo para debatir todas estas cosas, yo siempre he dicho desde hace, bueno, mucho tiempo, que no existe el bien y el mal como esencia, sino que solamente es una intelequia, una formación mental. Y pongo el ejemplo sencillo. Si viniera una catástrofe y desaparece toda la humanidad, ¿dónde queda el bien y el mal? Los animales siguen viviendo, comiéndose unos con otros y la naturaleza, ¿no? No, el bien y el mal nomás es una calificación humana de lo que a alguien le parece bien y lo siente como favorable, o mal lo que es desfavorable. Porque, por ejemplo, le pasa a alguien un accidente a un individuo y los familiares van a decir, ay, qué mal. Alguien que lo estaba atosigando o amenazando, dice, ay, qué bueno. Eso es muy relativo, eso, del bien y el mal. Pero hay gentes que ya lo manejan como si fuera algo objetivo y real. ¿Sí? Ujú. Pero en realidad no es objetivo, es subjetivo, es propio de cada quien y como acude. Por eso sí es muy importante, pues, como dice Tony, ¿no? No clavarnos en el bien y el mal, lo bueno y lo malo, porque es algo, siendo algo relativo, pues lo malo puede ser bueno y lo bueno puede ser malo. De hecho, se dice que todos los males son por algo bueno. Y también todos Y los lo justo, lo justo siempre es justo. Ah, eso también es cierto. También eso, o sea, no son calificativos también. Entonces, no es justo o injusto, porque, bueno, no como calificarlo de esa manera, pero a lo mejor no es tan justo como uno quisiera que fuera. Pero lo que calificamos eso, pero son elementos que el humano califica, pero todos son relativos. Y cuando nos ponemos ya a filosofar un poquito y a profundizar, nos damos cuenta que no son absolutos. Y si no son absolutos, pues tenemos que verlos como lo que son. Son como conceptos humanos relativos. Y es importante, pues, ubicarnos bien en ese aspecto para no irnos a los extremos y hacernos cerrados de conceptos. Bueno, muy bien. A ver, ya por último, para que todos participen, Mari, ¿qué nos dices de todo esto, de la aplicación de esto? No me hables de Dios, dime qué haces tú que te haga, que te pueda calificar como cercana o próxima a Dios. Gracias por la oportunidad de decir algo, aunque ya estoy más dormida que despierta. Bueno, en lo personal, yo siento que Dios es una invención de los humanos. Yo no creo que Dios está preocupado por lo que yo hago, no hago, etcétera, etcétera. Dios es una invención, Dios es una esencia creadora y asunto arreglado, esa es mi opinión. En cuanto a lo que están hablando de lo bueno y lo malo, pues nuevamente es una invención de los humanos, todas las cosas son neutras, las cosas son como son, y somos los humanos los que queremos darle una calificación a todo esto. Esto es bueno, esto es malo. Bueno, pues solamente invención humana. Interesante la plática y la discusión. Gracias y buenas noches. Muy bien. A ver, Josefina, ¿qué nos dices de esto? O Rosita, que no ha participado, a ver qué nos dice Rosita. Ya se durmieron, maestro. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que nada más vamos a... Es que no pude yo activar mi Ah, micrófono. sí, Bueno, bueno, este tema tan interesante sin duda, en donde lo más triste es que aquellas personas que quieren imponer sus creencias religiosas tienen su vida hecha un caos. Tenemos que tener conciencia de lo que hacemos, de lo que hablamos y hacernos responsables de todos nuestros actos. Creo que es el camino para tener conciencia de todo eso. muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces ya todos hablamos, todos opinamos. Los resultados fueron muy bonitos porque se enriqueció mucho el tema. Ya vimos pues que estos conceptos son relativos. Son relativos y nada es absoluto. Y eso que decimos pues de que
¿Cómo estás tú? Eso es lo principal, ¿no? De hecho, hay una definición de espiritualidad que me gusta mucho que viene de Kibalión y dice, ¿qué es la espiritualidad? No es darse golpes de pecho ni estar leyendo la Biblia ni haciendo rosarios. La espiritualidad consiste en aquella semejanza que tú tienes con el Espíritu Divino, esa esencia divina que es para todo y para todos. ¿Qué semejanza tienes tú con eso? Y eso sería lo ideal, ¿no? ¿Qué semejanza tenemos con ese Espíritu Divino que es para todo y para todos? Que ama y acepta a todos tal como son. Ese sería, yo creo, que el aspecto ideal en todos nosotros, buscar ese elemento superior dentro de nosotros que está ahí, así como están los elementos inferiores, para tratar de hacerlo vivo dentro de nosotros y manifiesto en nuestros pensamientos, palabras y obras. Eso sería lo ideal, pero pues cada quien tiene que irlo entendiendo y aplicando a su manera. Entonces, visto esto y visto todas las opiniones y las aportaciones, vamos a dar por terminado el día de hoy para ya prepararnos para descansar y ya nos vemos la próxima semana y continuamos con estos apasionantes temas. Muy bien, pues muchas gracias por su asistencia. A ver, José Carlos, mi hermano, ¿quiere decir algo? Nada más el saludo. Correcto. De Bueno, despedida. y que tengan muy buenas noches y gracias por su asistencia. Buenas noches. Gracias, Muchas gracias. Buenas noches a Vámonos. todos. Buenas noches a todos. Sí, adiós. Gracias. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Sí, muy bien.